Buenos días. ¿Cuántos de ustedes traen su Biblia? Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta no solo leerla, sino estudiarla? ¿Hay alguien aquí que le gusta estudiar la Biblia? Qué bueno. A los que vienen por primera vez, porque vi que había algunas manos levantadas, bueno, yo quiero decirles que leyendo la Biblia y estudiándola es una de las formas, si no es que es la mejor, de conocer a Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Y déjeme decirle que si usted, mi hermano, estudia la Biblia con el propósito de conocer a Dios, usted se va a enamorar más de Dios. ¿Está de acuerdo? Y eso usted lo va a experimentar mientras más se mete usted de manera profunda en la Biblia. Precisamente yo quiero compartir con usted un tema en el que, bueno, en un lapso de tiempo que tenemos aquí cuando venimos a la iglesia, yo quiero profundizar lo más que podamos en este tema, que se llama el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio. Y algunas cosas de este tema, pero muy poquito de esto. Hay otras cosas más que quiero compartirle. Algunas poquitas cosas de estas estuvimos viéndolas en el Instituto Bíblico, pero bueno, a los que están en el Instituto Bíblico hay más todavía que escuchar del tema. Entonces el tema es el verdadero sacrificio. ¿Le gustaría que profundizáramos en la palabra de Dios? Quiero invitarle a que abra su Biblia entonces, por favor, en Éxodo 29. Vamos a estar viendo versículos que encierran este tema, están encerrados en este tema, pero a lo largo de toda la Biblia, temas del Nuevo Testamento y del Antiguo también. El verdadero sacrificio. Vamos a leer Éxodo 29, vamos a leer dos versículos para comenzar. El verso 36, por favor, si es tan amable. Éxodo 29, 36, ¿lo tiene? Dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Verso 38, por favor. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día. ¿Cada cuándo? Cada día. ¿Y cómo? Continuamente. Continuamente. Uno de los temas, mis hermanos, que todo creyente, ¿cuántos son creyentes aquí? Todo creyente debe de estudiar profundamente y entender el corazón de Dios en este tema, es el tema de los sacrificios. El tema de los sacrificios. La forma en que Dios fue enseñando la ley de los sacrificios a su pueblo fue a partir de acciones físicas o naturales que para usted y para mí hoy en día se tornan en enseñanzas espirituales, y buscan una actitud del corazón. Déjeme darle un ejemplo para esto, porque toda actividad que encierra una revelación de Dios en lo físico nos da a entender el corazón de Dios para entender algo espiritual. Espero darme a entender. Y le quiero poner como ejemplo, ¿se acuerda usted cómo enseñaba Jesús a la gente para que entendieran? Enseñaba con parábolas, ¿se acuerda? La parábola de los talentos, del hijo pródigo, de las vírgenes. Y con todas esas historias naturales, Cristo lograba plasmar en sus discípulos y en la gente que lo escuchaba una idea espiritual. ¿Está conmigo? La gente tenía tan poco entendimiento de captar la palabra de Dios que tenía que darle ejemplos prácticos. Otro ejemplo que le quiero dar al respecto es que, por ejemplo, en el tabernáculo del Antiguo Testamento había un mueble que era para ofrecer incienso natural. De hecho, en Éxodo está la fórmula o la receta que Dios mismo le dio a Moisés para fabricar ese incienso, quemarlo en el lugar santo, y se hacía de manera física. Eso nos hace entender a usted y a mí hoy que nuestras oraciones, eso es porque dice la Biblia,
en Apocalipsis y en otros versículos, que nuestras oraciones y nuestra vida misma son como ese incienso. Cuando nuestra vida es en santidad y nuestras oraciones son intensas delante de Dios y sinceras, son un olor grato. ¿Me explico? Entonces note usted cómo a través de situaciones físicas y naturales Dios nos quiere dar una enseñanza espiritual. Siempre que usted vea una actividad física que Dios le dejó a su pueblo como una ley, usted debe profundizar y decir: Señor, ¿qué me quieres decir a mí ahora en el año 2007 con esto? Esto que enseñaste hace miles de años atrás y que ahora las cosas han evolucionado por el mismo Espíritu Santo a través de la Biblia. ¿Qué me quieres enseñar a mí? Y ese es los ejemplos que le doy para darle a entender que en el tema de los sacrificios, el tema de los sacrificios como ley para Israel comenzó con acciones físicas que nos enseñan a usted y a mí hoy algo en lo espiritual. El hecho de comprender la revelación de Dios encerrada en aquellas actividades de la ley nos muestra delante de Dios que es más importante para Dios ser que hacer. Dios les dejaba cosas por hacer para que a través de las cosas que hacían con sus manos entendieran lo que debían de ser aquí. ¿Me explico? Con una cosa que usted realiza con sus manos, que alguien le deja, usted entiende algo en su mente y madura en su corazón. Entonces en esas acciones físicas del incienso, de poner el pan, de poner el sacrificio en el altar, de lavarse las manos en un lavacro, de llevar el arca, de construir el tabernáculo, todo eso, todo ese trabajo natural les daba y quería darles Dios a ellos, y nos da a nosotros una lección en lo espiritual. Recuerde que para Dios es más importante lo que somos que lo que ¿qué? Que lo que hacemos. Es importante lo que hacemos, pero Dios ve primero y es más importante para Él que seamos antes que lo que hagamos. En esta lectura de Éxodo, yo quiero invitarle a que vuelva a poner su atención ahí. Vamos a leer más versículos para entender qué pasaba en estos sacrificios. ¿Quiere verlo conmigo? Vamos a ver nuevamente Éxodo 29, nuevamente el 36, por favor. Dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio. Dígame, ¿por qué razón? ¿Por qué? Por el pecado. Vaya anotando usted en su mente y en su corazón, mi hermano, las razones por las cuales se ofrecía el sacrificio en este entonces. Por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año de edad, cada día, continuamente. No vas a detenerte, les decía Dios a Israel, no vas a detenerte en ofrecer estos animalitos. 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, que significa en hebreo el boguer, al alba, al amanecer. Y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde, que es el erev o el crepúsculo. 2 corderitos diarios, ¿verdad? Ahora vea conmigo el verso 42, por favor. Esto será el holocausto continuo. Una vez más, continuo. ¿Nota usted cómo insiste Dios en estas palabras? Continuo por vuestras, ¿qué? Dígamelo. Generaciones. Eso significa que es por siempre. Era una ley que desde ese momento Dios dijo: van a ofrecer 2 corderos, uno en la mañana, uno en la tarde, para siempre, continuamente. A la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué a la puerta? Porque a la puerta estaba el altar de sacrificio, delante de Jehová. Es decir, Dios iba a estar ahí. No solamente era el hecho de ofrecer el animalito, Dios iba a estar ahí también. En el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Qué palabras se encuentra usted que hacen comunes estos versículos? Mire, palabras claves: cada día, diga conmigo, cada día, continuamente. Y luego dice por la mañana y por la tarde, y finalmente dice por vuestras generaciones. ¿Qué le dice a usted esas palabras, mi hermano? Que el Señor, exacto, siempre, que el Señor tenía un propósito definido al demandar estos sacrificios diarios. ¿Qué puede usted aprender? ¿Qué puedo yo aprender simplemente al ver estas palabras que conectan estos versos? Que Dios quería enseñarles una actitud constante de entrega. Amén. ¿A cuántos les gusta insistir en sus vidas a tener delante de Dios una actitud constante de entrega?
Que cada vez que usted viene a las reuniones aquí a la iglesia, cada vez que usted está en su casa orando, si usted viene al instituto bíblico, usted viene con una actitud de decir: Señor, yo te quiero dar mi vida diariamente, en la mañana y en la tarde, simbolizando este sacrificio, continuamente y para siempre. Y mire, Dios es lo que quería implantar en el corazón de Israel, una actitud constante de entrega, de buscar el rostro de Dios. Ahora le pregunto, ¿qué recibirían a cambio de matar ese animalito en el altar? ¿Perdón de qué? ¿De pecados? Perdón de pecados. La expiación por los pecados. ¿Qué es expiar? Expiar es una palabra, mis hermanos, que significa ofrecer algo a cambio de una culpa. Eso es lo que significa expiar, ofrecer algo a cambio de una culpa, como una fianza, vamos, ¿verdad? Pero los sacrificios, escúcheme bien, se hacían con una entrega sincera, se convirtieron en una rutina. Es peligroso, mi hermano, que nuestra entrega sincera, que hacemos una vez, tal vez otra vez, tal vez una tercera vez, cada vez que venimos a la reunión, de repente se nos hace una rutina. Yo te invito y te exhorto a que nunca permitas que venir a la iglesia sea una rutina. ¿Estás de acuerdo? Nunca lo permitas que eso entre en tu corazón. Porque los israelitas, exclusivamente, especialmente los sacerdotes, permitieron esto. Permitieron que ofrecer el animalito en el altar se convirtiera en una rutina. ¿Sabe lo que significa rutina? Significa repetición. Algo que se hace por costumbre nada más. Como todo lo que el hombre hace cuando ya no lo hace de corazón, ¿verdad? Lo hacía por rutina. Entonces podían llamarle el rito del sacerdocio. Repetición. Abra conmigo su Biblia, por favor, ahora en Malaquías. Está casi al final del Antiguo Testamento. Capítulo 1. Malaquías es un profeta, mis hermanos, que escribió palabras muy fuertes de parte de Dios a Israel en cuanto a esta área de los sacrificios. Y vamos a ver usted y yo en la palabra de Dios cómo es que Dios exhorta a través de este profeta lo que está sucediendo cuando los sacerdotes comenzaron a ofrecer sacrificios nada más por ofrecerlos. Mire qué triste está esto. Malaquías 1:14, por favor. Perdóneme, es 1:8 primero. 1:8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Por qué le dice Dios esto a sus sacerdotes? Porque si usted lee del versículo 1 al 7, los sacerdotes le dicen a Dios: oye, Señor, ¿por qué dices que lo que te ofrecemos no está bien? ¿En qué te fallamos? ¿En qué hemos hecho malas cosas? Y Dios le responde en el 8, que es el que estamos leyendo. Les dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, les dice Dios, ¿no es malo eso? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo tampoco? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Qué le está diciendo Dios? A ver, llévale ese animalito a tu papá o a tu mamá o a alguien de autoridad. A ver si te lo acepta. Ciego, cojo y todo mal el animalito. Dice Jehová de los ejércitos, versículo 13: habéis además dicho: oh, qué fastidio. ¿Lo leyó en su Biblia? Dice, oh, ¿qué? Fastidio. Oh, qué fastidio, que significa de manera más profunda aquí, qué problema, qué trabajo es esto. ¿A qué se refieren con esto, mis hermanos? Al sacrificio. Y Dios les está diciendo: ustedes me dicen que qué fastidio es esto y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado. Fíjese nada más, traían animalitos robados, animales robados. Le ofrecían a Dios algo que ni siquiera les costaba. O cojo o enfermo, y presentáis ofrenda. Y pregunta el Señor: ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Cuántos saben que esto nos enseña de manera clara y simple que debemos ofrecerle a Dios lo mejor? ¿Sí o no? ¿Dios te dio a ti lo mejor? Lo mejor, lo mejor. Y Dios estaba diciendo: ¿por qué no me dan lo mejor? Y nosotros debemos ofrecerle a Dios lo mejor. Mire, déjeme decirle que en el momento en que Israel comenzó
a ver la ofrenda del sacrificio como un rito y nada más, cayeron en un engaño terrible. ¿Sabes, hermano? Cuando tú y yo hacemos las cosas para Dios, ya por automático, te aprietas el botón, ¡ting!, y te empiezas a cambiar y a bañar para ir a la iglesia, levantas las manos automáticamente, cantas, ya te sabes las canciones, estás desesperado que se acabe la reunión y ya te vas al menudo. Ya, te quieres ir. Pero de manera inconsciente te das cuenta que cumpliste con venir al servicio. ¿Te das cuenta cómo podemos caer en ese peligro? En ese engaño. Ese peligro que yo te estoy diciendo, en ese peligro cayeron los sacerdotes en Israel. Es un engaño terrible. Creer que Dios borraba sus pecados solo por el hecho de que cumplían con la obligación de poner un animalito en el altar. Yo te pregunto, ¿fue Dios el que dijo que perdonaría sus pecados al poner un animalito en el altar? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces el sacerdote puede decir, ahí está el animalito, vámonos, listo, los pecados son borrados. ¿De veras Dios quería ver nada más eso? Vea conmigo ahora el verso, por favor, 14, donde está usted en Malaquías. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo que, lo dañado, lo que no sirve. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, les estaba diciendo, ¿cómo se atreven a ofrecerme a mí un animal ciego y cojo? Verso 9, retorne por favor al 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. A ver, explíquenme eso. ¿No que con el animalito ya quedaban los pecados borrados? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿por qué dice Malaquías, oren por la piedad de Dios? ¿Que no al matar el animalito ya es todo? ¿Se da cuenta cómo Dios profundiza siempre y ve algo más que lo que hacemos? Y ve el corazón. Y dice Malaquías, orad por el favor de Dios. Es decir, casi les estaba diciendo, dejen esos sacrificios y pídanle mejor a Dios piedad por vosotros. ¿Qué nos está diciendo Dios, mi hermano? Que a Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Pero ¿cómo podéis agradarle, dice el Señor, si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ponga atención en este versículo que le voy a leer en Isaías 66, no lo abra. Es Isaías 66, 3. El que sacrifica buey en el altar es como si matase a un hombre. Es decir, sus abominaciones llegan a tal grado que aun cuando me ofrecen un sacrificio de un animal como es el buey, siento que hasta están cometiendo homicidio. Me es abominable. Y luego dice Isaías, el que sacrifica oveja como si degollase un perro. Está tremendo. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Qué me da a entender esto, mi hermano? Al ofrecer el sacrificio a los sacerdotes de Israel, ahí estaba el sacrificio, pero ¿dónde estaba su corazón? ¿Está conmigo? ¿Dónde estaba su corazón? Y porque escogieron sus propios caminos, dice Isaías, escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Una vez más Dios insistiendo, yo no veo primero el sacrificio, sacerdotes, yo veo primero el corazón. A estas alturas los sacrificios que supuestamente eran para expiar los pecados, delante de Dios ya no significaban nada. Eso está de pensarlo, mis hermanos, porque estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, no estamos en el Nuevo. Los que deseamos ser disciplinados, ¿a cuántos les gusta o buscan ser disciplinados en su cristianismo? No queremos ser disciplinados, buscamos disciplina, un tiempo de oración, el tiempo para estar en el servicio, el tiempo para venir y servir en un ministerio. Buscamos disciplina, y los que buscamos disciplina para servir a Dios en nuestro cristianismo, sabemos que los mandamientos de Dios son una obligación que cumplir, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes que los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos y no las 10 sugerencias? ¿Cuántos saben que no son las 10 sugerencias? Si quieres, no adulteres. Si quieres, no robes. Si quieres, no hagas falso testimonio. ¿Verdad que no? Son los 10 mandamientos.
Y para nosotros que deseamos ser disciplinados, sabemos que es una obligación cumplirlos. Pero hay algo más allá en tu actitud y en mi actitud que podemos mostrarle a Dios para cumplir los mandamientos. Y es cumplirlos no por obligación, sino por amor. ¿Cuántos obedecen a Dios por amor? Tratamos de hacerlo. Porque obedecer a Dios, mis hermanos, solo por obligación, a Él no le gusta mucho. Hay que tratar de hacerlo por amor. Y en nuestra disciplina, el propósito es obedecer a Dios por amor. Si no, caeríamos en una rutina. Vaya conmigo por favor a Primera de Samuel, si es tan amable, capítulo 15. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay un rey que se llama Saúl, que desobedeció, que supuestamente tenía que someterse a la voluntad de Dios y a la ley de Moisés para hacer las cosas bien en Israel, pero no lo hizo así. ¿Usted conoce la historia? Dios le dijo a Saúl: quiero que invadas esta ciudad, Saúl, que es una ciudad maldita porque está llena de idolatría, y la destruyas totalmente. ¿A cuántos les gusta obedecer a Dios al 100%? Hay que hacer todo, diga conmigo, todo lo que dice Dios. Y Saúl no lo hizo. Guardó las vaquitas de la ciudad, guardó las ovejas, guardó ciertos tesoros y se los trajo a su casa. Y Samuel, usado por Dios, fue y lo exhortó. Y fíjese las palabras que le dijo en 1 Samuel 15:22. Y Samuel le dijo a Saúl: Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Qué son víctimas, mi hermano? Los animales que se ofrecían en sacrificio. Esa era una víctima. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mi hermano, aquí en este versículo Dios nos enseña a usted y a mí dos cosas que deben de estar unidas y no pueden estar separadas en nuestra actitud de obediencia. Número uno, ¿qué es obedecer? Obedecer, yo lo encontré en un diccionario y mire, es muy simple: cumplir lo que otro manda. Eso está ligado con hacer. Ve y barre, ve y trapea. Hay que ir a barrer, hay que ir a trapear, ¿verdad? Pero hay una cosa que este versículo tiene que captó mi atención, y la suya también va a ser captada. Mire, dice al final: obedecer es mejor que los sacrificios, pero el prestar atención. Me puse a buscar qué significaba prestar atención aquí en el original, mis hermanos. ¿Y sabe qué significa? Significa ser dócil y fiel. Ser dócil. ¿Ha visto usted una persona que le mandan a hacer algo pero no es dócil? ¿Las hay o no las hay? Sí las hay. ¿Por qué? Porque les mandas a hacer algo pero lo hacen de mala gana, ¿sí o no? No es dócil. Pero una persona que es dócil y fiel dice: sí lo hago, y lo hace ¿cómo? De buena gana. Entonces Dios está hablando a través de Samuel a Saúl que haga esta combinación sabia. Por favor, Saúl, por favor obedece, y hazlo de corazón. Eso nos da una muestra más, mis hermanos, que Dios no ve solo el sacrificio, Dios ve el corazón. Saúl, no lo haga solamente por obedecer. Presta atención a Dios. Sé dócil y fiel. Sé dócil y fiel. Ese era el punto importante en esta exhortación que le dio a Saúl. Usted y yo nos damos cuenta entonces que Dios, desde el principio, en su mandato de ofrecer sacrificios por los pecados, Él examinó siempre y primero el corazón de sus sacerdotes. Pero los sacerdotes no se daban cuenta. No se daban cuenta. Eso es triste. Y sería triste que hoy usted y yo no nos diéramos cuenta de eso, y que lo estamos leyendo en la palabra de Dios tan insistente de parte de Él para nosotros. Mire, cuando yo leí o cuando se ha dado la oportunidad de que usted mismo la ha leído, la historia de Abel y Caín. ¿Quién mató a Abel? ¿Caín? ¿O quién mató a Caín? Dicen Abel, ¿verdad? No, Caín mató a Abel. Es una historia muy corta en Génesis capítulo 4. Y lo que usted y yo nos tenemos más grabado es de que cuando Abel ofrece su sacrificio, agarró el borreguito más gordo de su manada, el más bonito, y lo ofreció. Y nos acordamos también que ¿qué fue lo que hizo Caín?
trajo lo mejor de su huerto y también lo trajo en una canasta, yo pienso, delante de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la ofrenda de Abel. Y luego tú y yo sabemos que Caín se llenó de envidia y fue ahí y le dio una pedrada a su hermano, le dejó caer una piedra en la cabeza. Es hasta ahí donde tú y yo sabemos. Pero déjame decirte que Dios habló con Caín antes de matar a su hermano y le hizo una advertencia. Y casi nunca nos damos cuenta de eso. Y decimos, es que Caín se confundió, porque Caín no sabía de qué manera se ofrecían sacrificios. Eso no es cierto. Ve tu Biblia conmigo, por favor, en Génesis 4. ¿Lo tiene? Ve al verso 5, por favor. Dice, pero Dios, diga conmigo, no miró con agrado. Ahora, ponga atención conmigo, hermano. No miró con agrado dos cosas. Se vuelve a notar la insistencia de Dios en cuanto a los sacrificios. No miró con cosas. Dígame cuál fue la primera. A Caín y su ofrenda. ¿Nota usted cómo Dios vio no solamente la ofrenda de Caín, sino su corazón? Y Caín ya le tenía envidia a su hermano. Ahora, ¿qué pasó después? Dice el verso 5, pero Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enojó Caín en gran manera, se enojó mucho, y decayó su semblante, es decir, frunció el ceño, ¿verdad? Y estaba enojado. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿sí o no habló antes que lo matara a su hermano? Le habló y le dijo Jehová a Caín, ¿por qué te enojas, Caín? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y fíjese lo que le dijo. Si hicieres bien las cosas, Caín, es decir, si hicieres las cosas como yo te digo, ¿no serías enaltecido? ¿No te levantaría yo, Caín, y estarías al nivel de tu hermano? En otras palabras, ¿verdad? Pero le dice, y si no hicieres bien las cosas, ¿qué le está diciendo el Señor? Véalo con atención. El pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, es decir, el deseo de su pecado. Y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo? Mira, Caín, yo veo tu corazón y no me gustó tu ofrenda, no porque sea del huerto y no sea un animalito, eso no. Es porque tienes envidia ya y estás mal. Y te voy a decir algo, Caín, el pecado está a la puerta. Si no me haces caso de hacer las cosas como te digo, el pecado te va a dominar. Si haces las cosas como yo te digo, tú vas a dominar al pecado. Eso fue lo que le dijo. Dígame una cosa, Caín hizo caso, pero Caín no tenía pretexto para ofrecer el sacrificio como Dios mandaba. Tú y yo, mis hermanos, no tenemos pretextos para ofrecerle a Dios nuestro corazón como Él quiere que se lo ofrezcamos. No tenemos pretexto. Ya Dios nos ha estado hablando como a Caín. Haz bien las cosas, así no son. Por favor, entiende. Y Caín no hizo caso, usted sabe la historia, no vamos a leerlo. Fue y invitó a su hermano Abel a caminar y lo mató. Después Dios le habló y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Pues la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y lo expulsó del paraíso. Aún el mismo Caín fue advertido y no escuchó. Regrese por favor a 1 Samuel, donde usted y yo estábamos. Capítulo 15. Déjeme decirle que cuando Samuel exhortó a Saúl, se presentó el mismo caso, la misma historia. ¿O no le tenía envidia a Saúl a David? ¿Sí o no? Sí, y lo quería ¿qué? Igual que Caín a Abel, lo mismo. ¿Por qué? Porque Saúl no entendía cómo debían ofrecerse los sacrificios a Dios, pero David sí. Y todo lo que hacía David le agradaba a Dios. Y eso le repateaba a Saúl. ¿Pero qué tenía que hacer Saúl? ¿Matar a David? Tenía que hacer las cosas simplemente como decía la ley de Moisés. Y se presenta la misma historia. ¿Por qué David hacía las cosas como a Dios le gustaban? Dios mismo dijo ¿por qué? Porque era un hombre conforme a su corazón. Dice la Biblia, le dijo a Samuel, ya me encontré un hombre conforme a mi corazón. Ahora quiero decirle cómo aprendemos de David el siguiente nivel de los sacrificios, porque no nos vamos a quedar aquí, mi hermano. Yo no le vengo a hablar solamente del sacrificio en el altar. Tenemos que llegar a hablar del verdadero sacrificio, ¿está de acuerdo? ¿Qué aprendemos ahora en la etapa del rey David acerca de los sacrificios? ¿Qué aprendemos? ¿Recuerda usted cuando David metió la pata feo?
con una mujer, cometió adulterio y por si fuera poco mandó matar a su esposo de la mujer. Cometió adulterio y homicidio. Y él, creyendo que todo estaba bien, sentado en su trono, llega un profeta llamado Natán y le dice: mira, David, hay un hombre que, teniendo muchas ovejas en su ganado, fue y le robó la única a aquel hombre que tenía. ¿Qué opinas de él, David? Y David le dijo a Natán: ese hombre debe morir. Y le dice Natán: pues ese eres tú. Ese eres tú, David. ¿Sabe qué actitud tuvo David cuando lo exhortó Natán? Cayó postrado al piso. Y la historia en las costumbres israelitas, mis hermanos, dice que los israelitas, cuando caían humillados, era estar acostados boca abajo. No de rodillas como usted y yo a veces lo hacemos. Era acostarse boca abajo. Era una humillación corporalmente sincera. Se pone ahí David y dice: ¿qué he hecho? Y en esa humillación y en ese arrepentimiento escribe el Salmo 51. ¿Lo quiere leer por favor conmigo? Salmo 51. Y usted y yo vamos a aprender de parte de David qué visión tenía David ya acerca de los sacrificios. Salmo 51. Inclusive su Biblia tiene título ahí en el Salmo. ¿Lo ha notado? Ha notado que dice Salmo 51, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, ¿verdad? Pero hay unas letras pequeñitas en las que tienen la Biblia Reina Valera. Dice al músico principal, es decir, esto fue una canción, una letra para una canción. Era un salmo de David. ¿Qué más dice? Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta y escribió esto. Versículo 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia. Ahora déjeme decirle, mi hermano, usted y yo lo estamos leyendo bien a gusto. Quisiera que usted se imaginara cómo lo estaba escribiendo David. Tal vez tenía una pluma ahí y le temblaba la mano y llenando de lágrimas su papel, porque estaba arrepentido. ¿Sí o no? Y yo creo que él estaba llorando y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Versículo 2, lávame más. ¿Y qué? Y más. Decía David: necesito que me laves mucho, Señor, de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, diga conmigo, reconozco. Qué valor tan importante en el ser humano, mi hermano. Reconocer. Dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ve al versículo 10, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. 16. Véalo con mucha atención, mi hermano. Verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 19. Entonces, diga conmigo, entonces. Esa es muy importante esa palabra, hermano, porque David está diciendo: entonces, es decir, después de esta actitud, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, y entonces de nuevo ofrecerán becerros sobre tu altar. David era un hombre, mis hermanos, que conocía la ley de Moisés, aunque él no era levita, era judío, pero era respetuoso de la ley de Moisés. Y David sabía que después de haber cometido ese error tan grave delante de Dios, tenía que ofrecer un ¿qué? Un sacrificio, que era un animalito. Tener que decirle a sus súbditos: tráiganme 2, 3, no sé, necesito sacrificar a Jehová para que me perdone. Pero ¿nota usted la actitud de David? Antes de ofrecer el animalito, tuvo una actitud de corazón. Es decir, David estaba diciendo: ¿cómo es posible que todo lo que acabo yo hacer y que ha ofendido a Dios solamente me sea borrado al matar un animalito? ¿Será posible eso? Decía David. No me cabe en la cabeza que solamente degollando un animalito que ni siquiera me duele a mí estarlo degollando, borre las ofensas que yo le he hecho a Dios. ¿Me explico? Fíjese la intensidad del arrepentimiento de David. Cosa que usted y yo, mi hermano, debemos aprender y debemos adjudicarnos. ¿Cómo es posible que con las cosas que hago Dios me borra los pecados? No, debe haber algo más. Y se puso a clamar por la gracia de Dios. Y dice claramente en el 19 nuevamente: entonces te agradarán
los sacrificios de justicia. ¿Por qué dijo esto David? Porque dijo: primero, Señor, te voy a ofrecer un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, que no desprecias tú, y después mato el animalito. Primero el corazón. David ya lo entendía. Y ese no era el verdadero sacrificio todavía. Pero David ya entendía algo. Pasó del nivel de los sacrificios de la tribu de Leví al sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Entonces, ¿qué aprendemos usted y yo de David, mi hermano? Primero, le dolió profundamente su pecado. Piense usted en esto. ¿Le duele a usted cuando le falla a Dios? Piénselo. Número 2, David conocía la ley de los sacrificios para expiar el pecado, pero no se conformó con eso. Y número 3, sintió profundamente poner su corazón en el altar antes que un animal. ¿Está conmigo? No lo abra, yo se lo leo. El Salmo 69:30 dice: alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. ¿Qué entendimiento tenía David ya? ¿Se fija? Decía David: mejor voy a alabar a Dios con todo mi corazón, y estoy seguro que le va a agradar más que el animal que estoy ofreciendo. Estoy seguro que mi corazón delante de Dios, sincero y arrepentido, le agrada más que lo que yo hago con tal de limpiar mis pecados. Porque no sirve lo que yo hago para limpiar mis pecados, ¿sí o no? No sirve. Y David ya tenía esa revelación. La ley de Moisés describe los diferentes sacrificios. Usted los puede estudiar, y le invito y lo reto a que los estudie. En Israel, mis hermanos, se ofrecían sacrificios por los pecados. Se ofrecían sacrificios por la Pascua. ¿Recuerda el sacrificio de la Pascua? Supuestamente esta semana de Pascua, aunque los israelitas tienen otro calendario. Y ellos sacrificaban un cordero por la Pascua. Pascua significa pasar. ¿Por qué? Porque al matar un animalito en un hogar, cocinarlo y comérselo y poner la sangre en la puerta, simbolizaban para ser agradecidos a Dios por recordar cuando el ángel pasó en Egipto y mató a los primogénitos que no tenían sangre en su puerta. Sacrificio de la Pascua como número 2. Como número 3, ellos ofrecían sacrificios de paz, sacrificios de acción de gracias, sacrificios del sacerdote para entrar al lugar santísimo, y los holocaustos, que eran ofrendas quemadas totalmente. 6 tipos de sacrificios. Y David viene y hace la implantación en Israel de un 7º tipo de sacrificio: el sacrificio de alabanza. ¿Y qué es el sacrificio de alabanza? No es el que sustituye el sacrificio del animal. No, David daba a entender con decir sacrificio de alabanza, eso dice el original, que él sacrificaba el animalito, pero se ponía a danzar alrededor del altar y decir: yo doy gracias porque Dios me da la oportunidad de que a través de un animalito Él borra mis rebeliones. Eso me hace danzar y cantar. Entonces David sabía hacer la combinación perfecta al ofrecer su sacrificio. Sacrificaba el animal, pero tenía un corazón agradecido. ¿Está conmigo? El 7º sacrificio, qué casualidad que es el 7º, que David nos trajo, fue el sacrificio de alabanza. Dice otro salmo: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen con júbilo sus obras. Otro salmo dice: te ofreceré sacrificio de alabanza, que significa aquí sacrificio de adoración, de acción de gracias y de fiesta. E invocaré tu nombre, oh Jehová. David tenía revelación de lo que era ofrecer sacrificios. Otro salmo dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Ah, caray, ¿se ofrecen sacrificios con la boca? Déjeme decirle que los sacrificios voluntarios de mi boca, en el original aquí de David, significaba sacrificios espontáneos. Es decir, ponía su animalito en el altar porque no lo dejaba de hacer, porque era la ley de Moisés. Ponía su animalito en el altar David y se ponía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es la fortaleza de mi vida. Señor, te amo, eres mi castillo y bajo la sombra de tus alas me refugiaré. ¿No es poesía eso? Y eran expresiones espontáneas que David le ofrecía como sacrificio voluntario de su boca. Él nos trajo el sacrificio de alabanza por la revelación que Dios le dio. ¿Nota usted, mi hermano, cómo en este nivel de los sacrificios, antes de pasar al siguiente, la sensibilidad que Dios le dio a David le dio otro sentido a la costumbre del sacrificio en Israel? Otro sentido. Ahora ya no eran animales solamente, era un corazón contrito
y humillado. ¿Cuánto le ofrecen ese tipo de sacrificios a Dios? Podemos ofrecérselos. Estás en la adoración como hace un momento y al cerrar tus ojos decirle: Señor, yo sé que tú has borrado mis pecados. Recibe ahora mi ofrenda voluntaria y espontánea de mis labios, de que tú eres el Señor de mi vida. Y eso es un olor fragante para Dios, más que la ofrenda de un animal, dice David, que tiene cuernos y pezuñas. Así entonces, Dios fue revelando a su pueblo con respecto a los sacrificios qué es lo que Él quería, y nos muestra el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio. El libro de los Hebreos, mi hermano, es un libro que cuando usted lo estudia a fondo, usted va a tener la gracia de entender lo que sucedía en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. A los que les gusta estudiar la Biblia, y déjeme decirle que es otra de nuestras responsabilidades como cristianos, saber qué sucedía en la revelación de Dios del Nuevo Testamento, que nos da a entender lo que pasaba en el Antiguo. Y en el libro de Hebreos, que no se sabe aún quién lo escribió, el autor expresa claramente y explica claramente lo que sucedía en lo espiritual, que nos daba a entender eso en lo espiritual, lo que sucedía de manera natural en el tabernáculo. Yo le dije al principio que las cosas naturales de Dios nos traen a usted y a mí hoy enseñanzas espirituales. Y Hebreos explica lo que sucedía. En Hebreos, déjeme decirle antes de que leamos usted y yo un pasaje de Hebreos. Hebreos exalta a Jesucristo como el heredero de todo. Exalta a Jesucristo como el Hijo superior a los ángeles. Hebreos exalta a Jesucristo como el autor de la salvación, como el ser superior a los ángeles y superior a Moisés también. Y lo exalta como número 5, forma número 5, lo exalta como el gran sumo sacerdote, mediador de un nuevo pacto. ¿Quiere ver conmigo por qué Jesús era el sumo sacerdote? Abra su Biblia en Hebreos, por favor, capítulo 9. Ya estamos entrando al verdadero sacrificio, ¿no? Usted ya ha aprendido conmigo qué con los sacrificios en el tabernáculo y qué con los sacrificios de David en su corazón. Vamos a ver ahora el verdadero sacrificio. Hebreos 9:23. ¿Lo tiene? Bien, vamos a leerlo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Déjeme explicarle esta parte. Si usted lee los versículos anteriores de Hebreos, los capítulos, perdón, usted se va a dar cuenta que Hebreos está hablando de la sangre que era derramada en el tabernáculo y que al ser derramada de un animal, el sacerdote la llevaba en una charola. ¿A dónde la llevaba? La llevaba al lugar santo y santísimo para rociar todos los muebles. Al rociar con la sangre de un cordero todos los muebles del tabernáculo, eran santificados. Y el escritor de Hebreos nos está diciendo que esos muebles del tabernáculo, que eran una figura de lo celestial, tenían que ser purificados con algo natural. Un mueble es algo que se toca, por lo tanto se necesitaba sangre natural para purificar ese mueble. ¿Está conmigo? Pero ¿qué dice entonces? ¿Por qué está explicando esto? Más adelante dice: las figuras de las cosas celestiales, es decir, los símbolos de lo celestial, que eran los muebles del tabernáculo, tenían que ser purificados así, con sangre natural. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores ¿qué? Sacrificios que estos. Espero que usted no se confunda aquí, mi hermano. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que ahora las cosas que están en el cielo no pueden ser santificadas con sangre de un animal. ¿Me explico? Sino con mejores sacrificios que sacrificios de animales. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Qué significa eso? ¿A dónde entraba, mis hermanos, el sacerdote, el hombre? Al tabernáculo. ¿Era un tabernáculo físico? Sí, era un hombre natural, entraba al lugar santísimo. Pero Cristo, cuando murió en la cruz, no entró a ese tabernáculo. ¿A dónde entró? Al mismo cielo. No se presentó como el sacerdote en un tabernáculo terrenal, se presentó en el mismo tabernáculo de Dios allá arriba. Eso es lo que está diciendo. Dice: Cristo no entró en un santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El que está en el cielo. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. Ponga atención con todo su corazón. 25. Y no para ofrecerse muchas veces.
la Eucaristía. Esto anula la Eucaristía, ¿lo nota? ¿Quiere un argumento usted para hablar con alguien de la Eucaristía? Léale Hebreos 9. Porque no entró Cristo para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Diga conmigo, sangre ajena. El sacerdote entraba con sangre que no le costaba a él, solo la rociaba. Lo que le costaba era mantenerse puro, y más le valía no tener un defecto en su cuerpo, porque entonces caía muerto. Pero Jesús entró con su propia sangre. Verso 26. De otra manera, es decir, si hubiera muerto muchas veces, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Vuelvo a repetirle, esto anula la teoría de la Eucaristía. En la Eucaristía, la religión popular, sacrifican a Cristo en cada reunión. ¿Sabía usted eso? Y eso es una abominación. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, es decir, en nuestros tiempos, se presentó, ¿cuántas veces? Dígamelo. Una vez. Y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, no de un animal, para quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Habíamos dicho que el corderito era para borrar el pecado, ¿sí o no? Pues Cristo, mis hermanos, al presentarse delante de Dios con su propia sangre, quitó el pecado. ¿Sabía usted que no es lo mismo borrar que quitar? Al borrar los pecados daba a entender en el Antiguo Testamento que volvían a reaparecer. Y otro animal. Y había que matar otro, y matar otro, y matar otro. ¿Cada cuándo dijimos? Diario. Pero Cristo no pasó eso con Jesús. Una sola vez y quitó el pecado. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, con esto usted anula la teoría de la reencarnación. ¿Amén? No hay reencarnación, eso es una abominación también. Y dijo Dios, así como yo establecí que el hombre muera una vez y después vaya a su juicio, dice 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, solo que esta vez sin relación con el pecado. ¿Cuántos están esperando a Jesús por segunda vez? Aquí está mostrando, mis hermanos, que cuando apareció la primera vez, apareció para ofrecerse en sacrificio con su propia sangre una sola vez y para siempre. Yo he encontrado por lo menos 3 veces que dice una sola vez. Y para siempre, ¿verdad, hermana? ¿Qué no había dicho Dios que los sacrificios eran diario? ¿Y por vuestras generaciones? ¿Dios cambia de opinión? Lo que pasa es que el sacrificio de Jesucristo fue tan perfecto que ya no era necesario otro. El de Él quitó todos los pecados y ya no hace falta que mates otro animal. Por eso, yo quiero exhortarle, mi hermano, diciéndole que si usted no se llena de esta palabra de Dios en cuanto a los sacrificios de Cristo, nos vamos a quedar estancados como le pasó a Caín y al rey Saúl. Habemos cristianos todavía, y déjeme decirle de muchos años, que no entendemos lo que significa el verdadero sacrificio, por no estudiar la teoría del Antiguo Testamento, por no estudiar qué pasaba con David, por qué ofrecía sacrificios de alabanza, si eran de animales. No lo entendemos y nos quedamos, esa ignorancia nos va a hundir. Y vamos a ver más adelante usted y yo por qué nos puede hundir. Déjeme decirle que también que la religión en México, en su mayor parte, se encuentra en esta situación. Usted sabe que la mayor parte de los habitantes de México creen que hay que sacrificar a Cristo cada reunión, ya se lo dije, ¿no? ¿Me explico? A lo mejor no puedo ser tan explícito, ¿verdad? Por respetar. Pero en este punto de la Eucaristía, como es una abominación, no es una falta de respeto que yo lo mencione. De que un sacerdote cree que al levantar un pan y al levantar una copa, la sangre y el cuerpo de Cristo ingresan en eso. Se llama transubstanciación. Y eso es regresar a los sacrificios levíticos. Eso es regresar a los sacrificios de animales, bajando a Jesús al nivel de un corderito. Y eso es una ofensa. Y eso devalúa el valor de la sangre de Cristo. Y usted y yo lo debemos de saber.
No solamente para debatir, porque no se trata de debatir con nadie. Lo más importante, para que lo sepamos, lo más importante es que usted y yo lo valoremos primero y sepamos qué podemos recibir con eso. Y lo triste es que en el cristianismo también se ha colado esta religiosidad. Porque déjeme decirle que eso que hacen con Jesús es una religiosidad. ¿En qué momento se cuela la religiosidad? ¿En qué momento? En el momento en que el cristiano ignora, o si lo sabe lo pasa por alto, que el sacrificio de Jesús no es, diga conmigo, suficiente. ¿Suficiente para qué? Si usted quiere saber qué es lo que cubre la bendición del sacrificio de Jesús, usted debe leer Isaías 53 en su casa. El sacrificio de Jesús es el verdadero sacrificio y es suficiente. La palabra suficiente puede llenar su mente y su corazón de una satisfacción plena, ¿sí o no? ¿Qué recibimos? Eso vamos a verlo. Pero mire, le estoy hablando de la religiosidad aún en el cristianismo, mi hermano. La gente que no sabe, que no comprende todavía la suficiencia del sacrificio de Cristo, caemos en esta religiosidad. Algo que nos ha dicho el pastor hasta el cansancio. Mande su ofrenda y nosotros le garantizamos su milagro. ¿Ha oído eso? Como hay gente ignorante del sacrificio de Cristo, hay gente que también se aprovecha. Mande su ofrenda y mandan su ofrenda para que Dios les dé su milagro. ¿No son esas indulgencias? ¿No son indulgencias eso? Sí, son indulgencias. Yo oro mucho, Julio. Soy fiel a la iglesia y Dios no ha sanado a mi hijo que está enfermo. A ver. Oras mucho, eres fiel a la iglesia y no has sanado a tu hijo que está enfermo. ¿No será que Dios quiere que no lo va a sanar por tus oraciones? Él quiere mostrarte su voluntad. Quiere que le preguntes su voluntad. ¿Me explico? Porque decir yo oro mucho y soy fiel a la iglesia y aún así Dios no me oye, no responde a lo que le pido, eso es una penitencia. Oras 3 Padres Nuestros y asunto acabado, ¿no? A veces los cristianos hacemos penitencias con nuestra actitud y nuestras acciones. Es que he hecho esto, es que ya he hecho esto, Julio, y no sana a mi hijo. Mejor pídele a Dios su voluntad. Señor, yo sé que en la cruz del Calvario derramaste tu sangre. Dice Isaías 53 que el castigo de mi paz fue sobre ti, por tus llagas fuimos sanados. Señor, gracias por la sanidad de mi hijo. Pero si no sana, muéstrame tu voluntad y dime qué debo aprender. Pero sé perfectamente que lo que yo hago no sana a mi hijo. ¿Sí o no? ¿Todos aquí entendemos eso? Todos, mi hermano, porque no somos penitentes. No ofrecemos penitencias a cambio de un milagro de Dios. Otro ejemplo. Hermano, yo me considero generoso y mi negocio nomás no prospera. ¿No será más bien limosnas lo que das? Yo asisto cada año al evento de sanidad de Francisco Jim. Voy al festival y Dios no me sana. Voy a eventos y eventos y Dios no me sana, Dios no me toca. Y cuando me acerco al hermano para que ore por mí, el gentío ya no me deja. ¿Recuerdas al paralítico de Betesda? Que le dijo a Jesús. Jesús le dijo, ¿quieres sanar? ¿Qué tenía que hacer el paralítico para sanar? Entrar al estanque cuando el ángel movía el agua. Pero como no podía caminar, otros le ganaban, porque nada más el primero que tocaba el agua podía sanar. Y el paralítico pues no podía y se desesperaba. Así estamos usted y yo a veces. Nos desesperamos porque no alcanzamos a tocar el estanque. Y Jesús a un lado del estanque. ¡Ah, qué risa! Jesús ahí a un lado. ¿Quieres tocar el estanque o quieres que te sane? Eso le preguntó prácticamente. Y el paralítico le dijo, si quieres sáname, Señor, porque no puedo tocar el estanque.
Así sucede. Voy a este evento, voy con este hermano a que ore por mí. Ya fuimos con el pastor, no sé, y ya oraron por mí esos pastores y nomás no sano. Y Jesús ahí a un lado esperándote. Pues aquí estoy, si quieres te puedo servir en algo. El gentío no me deja. ¿No es esto mandas religiosas? Cuando un cristiano piensa que en un evento es el momento en que Dios lo va a tocar, y ese predicador, si ora por mí, voy a sanar, porque tiene un don de sanidad tremendo, voy a que ore por mí para que Dios me sane. Es lo mismo que tú te pongas un nopal en la espalda y te vayas de rodillas a Talpa. Es lo mismo. Es una manda religiosa. Obras, obras, obras. Hacer, 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 pero nada de ser. Y Dios busca el corazón. Aún a pesar de estas acciones, mi hermano, el colmo de la gracia de Dios. Aún a pesar de estas acciones, dice Hebreos 7:22 que Jesucristo intercede por nosotros. ¿Sabía eso? Jesucristo todavía nos está viendo y diciendo: oye, yo morí por ti. Y la promesa en Isaías 53 es que mi sangre te sana y es suficiente para tus necesidades. Y no lo entiendes. Bueno, de todos modos voy a pedirle a Dios por ti. Eso dice Hebreos 7. Vea conmigo Hebreos 10, por favor. Estamos viendo el verdadero sacrificio. Hebreos 10, versículo 10. Dice: en esa voluntad, ¿en cuál voluntad? En la voluntad de Cristo al decidir morir. Nadie lo obligó. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecha cuántas veces? Dígamelo de nuevo, por favor. Una vez y para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote, tú y yo, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Diga fuerte que nunca, nunca, mi hermano, pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido otra vez, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, estoy leyendo el 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo venga a reinar. Lea por favor con toda su atención, mi hermano. Dele un codazo al que está dormido, porque hay 2 o 3 dormidos. Por favor, despierten para que me ayuden a leer el verso 14. Verso 14 de Hebreos 10. Porque con una sola ofrenda hizo, diga conmigo en voz alta, perfectos para siempre a los santificados. ¿Nos hizo qué? ¿Sabe usted qué significa perfectos? No significa que no vamos a fallar. No significa que no vamos a fallar. La palabra perfectos aquí es una palabra griega que significa completos. Completos, enteros. ¿Y sabe qué más significa? Está tremendo esto. La palabra completos aquí significa consumados en carácter, acabados, terminados en la obra, y cumplir, lograr y completar. Entonces, ¿qué me está diciendo el escritor de Hebreos aquí? Que con la única ofrenda que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, que era Él mismo, me hizo completo. ¿Lo está oyendo? ¿Lo está leyendo? Completo para siempre, no nada más de aquí a pasado mañana. Para siempre a los santificados, es decir, a ti y a mí, a los que hemos sido apartados. Santificados no son santos que ponen ahí, les ponen veladoras, ¿verdad? Santificados es apartados para servir a Dios. La persona que practica una religión con Dios no va a dejar de insistir en hacer cosas para ganar el favor de Dios. ¿Me explico? Si tú practicas una religión, vas a insistir en que lo que tú haces te da el favor de Dios. Pero la persona que practica una relación con Dios sabe que el sacrificio de Cristo lo ha completado, ¿sí o no? Lo ha completado en todo su ser. Y le es suficiente, como me gusta esa palabra, suficiente para todas las necesidades de su vida. ¿Qué significa todas las necesidades? ¿Qué significa todas en hebreo? Todas. Todas, ninguna se queda exenta de la bendición de Cristo. El cristiano que busca primero una relación con Dios y no una religión, busca primero ser semejante a Dios, a Jesús, antes que fijarse
en todo lo que puede hacer por su Dios. Y lo que hace, lo hace solo por agradecimiento. ¿Sabías que todo lo que tú haces para Dios es nada más para agradecerle? ¿Cuántos todavía piensan que es para pagarle? ¿Qué te parecería si en tu cumpleaños, si en el cumpleaños de un amigo, que tú vas, te invitó a su cumpleaños tu amigo, y tú llevas un regalote, así de esos regalos, y llegas y se lo das con un gusto, porque es tu amigo? Felicidades, feliz cumpleaños. Y él recibe el regalo y te dice: ¿cuánto te debo? ¿Cómo te sentirías? Pésimo, ¿no? ¿Qué podemos hacer tú y yo para decirle a Jesús: ¿cuánto te debo? ¿Qué quieres que haga a cambio de lo que tú has hecho por mí? Diga conmigo: nada. Un regalo nada más se recibe. Y el cristiano que entiende eso busca primero ser como Él antes que hacer cosas por ganar su favor. Y lo que hace, lo hace por agradecimiento. Resumen, mis hermanos, conclusión: sacrificios de animales continuos para ofrecerlos en el altar, pero nos mostraba que Dios quería fidelidad, ¿sí o no? Pero lo malo de esto es que se volvieron rutinarios y vacíos, y no se ofrecía el corazón, solo un animal. Número 2, los sacrificios de David. Era una búsqueda sincera de fijarse primero en el arrepentimiento antes que ofrecer una sangre ajena. David se acercó más a lo que estaba a punto de hacer Dios con su gracia a través del sacrificio verdadero, que es el sacrificio de Cristo, que es el verdadero, el único que sí quita el pecado y que hace que nuestro sacrificio de alabanza sea aceptado delante de Dios, ¿verdad? Nunca pienses que cuando levantas tus manos, cuando cantas a Dios, cuando le entregas todo tu corazón en alabanza, nunca pienses que con eso cumpliste. No estamos cumpliendo, mi hermano, estamos agradeciendo lo que Dios ya hizo. ¿Está de acuerdo? Agradeciéndole a Dios lo que Él ya hizo. Y dice Primera de Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, ya no son de animales, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo tu ofrenda y la mía le gusta al Padre. ¿Sabías eso? Solo a través de Jesús. Por último, ¿cuál es entonces, mi hermano, según la Biblia, el sacrificio entonces que le corresponde a usted y a mí ofrecer? Le invito aquí a hablar Romanos por último. Vamos a leerlo juntos. Romanos 12. Quiero invitarlo en silencio, con atención a la palabra de Dios, que usted se ponga de pie, por favor, para que lo leamos juntos. ¿Lo tiene? Dice: así que, hermanos, fíjese cómo dice Pablo aquí. Diga conmigo: os ruego. ¿Por qué dice os ruego? ¿Sabe por qué? Porque les está diciendo: por favor entiendan. Por favor entiendan, por las misericordias de Dios, que deben presentar vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo. ¿Qué es sacrificio vivo? ¿Que te vas a prender fuego? ¿Te vas a bañar con petróleo y te vas a prender un cerillo? No, que con tu vida vas a ofrecer un sacrificio y va a ser olor grato. Sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es culto racional? Es la ofrenda inteligente. Es decir, no te engañes. No me puedo engañar y tratar de ofrecerle cosas a Dios que no son realmente las que Él me pide. Mi culto racional, es decir, de la razón, es darle a Dios mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que aún esto es por agradecimiento al verdadero sacrificio que es de Jesucristo? Puedes cerrar tus ojos conmigo, y si tú quieres, si has recibido revelación de Dios en esto, levanta tus manos, ten una actitud de adoración en esta mañana y di conmigo: Señor Jesús, tu sacrificio es el sacrificio perfecto. Tu sacrificio es el sacrificio, dile fuerte, verdadero. Dile fuerte, que quita mi pecado y me has santificado y me has hecho perfecto, completo para ti. Señor, no necesito más. Dile en voz alta: no necesito más, Señor, pero voy a vivir una vida en santidad para ti. Porque el sacrificio que yo quiero darte, Señor, en agradecimiento, no a cambio,
El que yo quiero darte es un sacrificio de alabanza a través de mi vida. A través de mi vida. Te adoro. Adórale unos momentos. Dile como David lo hacía, palabras espontáneas, sacrificios voluntarios de tu boca. Dile: Señor, te adoro. Eres mi Salvador. Eres el autor de mi salvación. Eres mayor que Moisés, Jesús. Eres más grande que cualquier ángel. Eres el Hijo de Dios y moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Te doy gracias que tu sacrificio suple todas mis necesidades. Me da sanidad, me da prosperidad en el alma, suple todas mis necesidades aún en lo económico. Suple mi corazón, Señor, de paz, de satisfacción. Tengo paz en este momento. Pon tu mano en tu corazón y dile: Jesús, tú me das la paz. No me la da el dinero, no me la dan las cosas que hago, no me lo dan los sacrificios o mis esfuerzos que yo hago. Me la das tú, Jesús, por tu muerte en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.